3. El mercantilismo. Desde hace tiempo, destacados hombres de ciencia han reconocido que la transición de la época medieval a la moderna no fue en modo alguno un cambio súbito o uniforme. En ciertas regiones atrasadas del mundo todavía persiste el medievalismo. En otras, y de modo especial en Europa, la transición ocurrió en momentos muy diversos. Pero la transformación se operó en el mundo a partir de los siglos XIV, XV y XVI, que tan extraordinaria que la expresión época moderna ha adquirido un significado peculiar, si bien un tanto arbitrario. Las revoluciones política, intelectual, religiosa y comercial ocurridas durante estos siglos constituyen la más espectacular ruptura con el pasado que jamás había conocido la historia hasta esos días. El feudalismo cedió su puesto al Estado nacional y la servidumbre a una clase asalariada. España, Portugal, Francia, Inglaterra, Hungría y Suecia, para no citar otras, dejaron de ser simples expresiones geográficas y surgieron definitivamente como reinos reciamente centralizados. El Renacimiento ya lo consideramos como la última fase de la moribunda época medieval, o como la más propiedad como el renacer del interés por las cuestiones intelectuales, cuyas raíces se extienden hasta la Edad Media. Se difundió de Italia a la mayor parte de Europa durante los siglos XIV y XV. En literatura, los humanistas, dirigidos por Erasmo, recuperaron y editaron muchos de los manuscritos de los antiguos griegos y romanos hasta entonces perdidos. Las literaturas en diversos idiomas vernáculos europeos prosperaron al favor de nombres tales como los de Dante, Petrarca, Boccaccio, Chaucer. En las bellas artes se desarrolló un nuevo estilo de arquitectura. La escultura dio sus frutos en manos de Miguel Ángel, y la pintura, el arte mayor del Renacimiento, alcanzó su perfección con Leonardo da Vinci, quizá el genio más versátil de todos los tiempos, así como Rafael, Rubens y Rembrandt. Los comienzos de la ciencia moderna. Una serie de importantes inventos en las artes gráficas, coronada por el de los tipos móviles, atribuido generalmente a Johann Gutenberg hacia 1450, produjo una revolución inmensa en la historia cultural de la humanidad y en el progreso de la democracia moderna. El afán de leer se extendió rápidamente por toda Europa, al mismo tiempo que la aparición de los libros impresos estimulaba el desarrollo de la libertad de discusión. Hazañas notables y a veces sorprendentes testimonian los progresos de la ciencia en diversas esferas, tales como la matemática, la astronomía, la geografía, la geología, la biología, la física, la química y la medicina. Copérnico, Galileo, Descartes, Newton, Harvey, son sólo algunos cuantos de esa verdadera constelación de hombres ilustres cuyas contribuciones a la ciencia han hecho que la historia del progreso de la época moderna en casi todas las ramas del saber parezca casi un inverosímil cuento de hadas. Aparición del capitalismo. Un gran movimiento histórico, la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517 y que se extendió hasta 1650, sumió a una gran porción de Europa en un sangriento conflicto religioso y separó del dominio temporal del papado a la mitad de sus dominios anteriores. El nuevo protestantismo sustituyó el punto de vista internacional de la Iglesia católica por la idea de independencia nacional. Prestó su apoyo al individualismo, así en economía como en religión, y sancionó con toda franqueza la glorificación del móvil de lucro en la humanidad. Desapareció el anticuado estigma inherente al hecho de ganar dinero y al enriquecimiento personal, en favor de una forma enteramente nueva de mirar la vida. La industria y el comercio, quizá por primera vez en la historia, se juzgaron socialmente respetables,
y las proezas y éxitos comenzaron a medirse por una escala de valores pecuniarios. El concepto de vida buena dio paso con lentitud pero con firmeza al hábito de valorar el mérito humano por la actividad para ganar y gastar riqueza. Hizo su aparición el comienzo de lo que hoy en día se denomina capitalismo moderno, en las acumulaciones privadas de capital obtenido en toda la clase de empresas, legítimas e ilegítimas. La personalidad se disoció de los negocios, surgiendo nuevas formas de negocios y de instrumentos. Floreció la especulación y los grandes fraudes y asumió la dirección una nueva clase, los banqueros. En resumen, con el triunfo de la competencia sobre los ideales socializantes de la Edad Media, se transformó la vida económica. La geografía y los metales. Finalmente la revolución comercial capacitó a Europa para que, llegado el momento, descubriera el resto del mundo. Los inventos y mejoras hechos en el arte de la navegación, a la que dicha revolución encarecía el descubrimiento de rutas comerciales y tierras hasta entonces desconocidas, produjeron una esfera geográfica de acción mucho más extensa para las operaciones comerciales. Incrementaron considerablemente todo el comercio mundial y trasladaron el centro de aquel comercio desde las ciudades-estado del Mediterráneo al litoral atlántico. España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda fundaron extensos imperios coloniales. En lugar del trueque y los servicios se generalizó el uso del dinero. Los precios sufrieron un dislocamiento aterrador. Poco después de 1500 comenzó a suavizarse la escasez de metales preciosos que había padecido Europa desde tiempo inmemorial, gracias a la llegada de oro y plata procedente de los tesoros saqueados en los imperios azteca e inca, y por la explotación de las ricas minas de México, Perú y Bolivia. La producción anual de metales preciosos se remontó a las alturas inauditas. Durante el siglo XVI la acuñación de moneda europea aumentó al menos 10 veces, y de 1550 a 1650 el nivel general de precios subió en Europa en un 300%, dando origen a la famosa revolución de los precios. En estas condiciones y en armonía natural con los hechos, surgió el mercantilismo, conocido también en la historia como sistema mercantil, sistema restrictivo, sistema comercial, y en Francia como colbertismo y como cameralismo en Alemania. El sistema señorial. Durante siglos de la época medieval existieron, una al lado de otra, dos tendencias o fuerzas económicas. De una parte, a través de un tiempo imprescindible de esa época dominó la que puede llamarse localismo. En el campo donde residía la inmensa mayoría de la población, prevalecía el sistema señorial. El señorío, que era la unidad de la vida agrícola medieval, lo era también de la administración rural de entonces. La regulación de la agricultura y de la mayor parte, todo en ocasiones del comercio indispensable para el mantenimiento adecuado de los campesinos, estaba en manos de los dueños de los señoríos y sus súbditos. Para el campesino, el señorío era prácticamente el mundo mismo, porque los señoríos eran en general autosuficientes y de ordinario los siervos estaban ligados a la gleba. Los reyes intervenían muy poco en los asuntos económicos de los señoríos, aunque derivaba de ellos sus principales medios de sostenimiento a través de los pagos feudales de diversas clases. Los gremios. Al principio, el control de las ciudades lo ejercían los gremios de comerciantes, y después, a partir de mediados del siglo XII, cada vez en mayor medida los gremios de artesanos. Al reanimarse el comercio se creó una clase mercantil distinta, cuyos miembros se agruparon en todas las ciudades en gremios de comerciantes para defender sus intereses económicos, y en los que al principio admitieron a los artesanos. Por regla general, la meta propuesta era la vigilancia del comercio exterior de las ciudades hasta llegar casi a un monopolio. Los miembros de los gremios asumieron con frecuencia los puestos dirigentes en el gobierno de la ciudad.
Al crecer la población y extensión de las ciudades, los oficios fueron formando sus gremios hasta superar en gran medida el dominio de los gremios de comerciantes. Los gremios, que comprendían tanto a los maestros como a los oficiales y aprendices, emprendieron la reglamentación de todos los procesos industriales de la ciudad. Con el tiempo se promulgaron reglamentos en los que se fijaban los precios y las condiciones de venta, se regulaban los salarios, se determinaban las horas de trabajo y las relaciones entre maestros y empleados, y se garantizaba la elaboración y calidad de los artículos. Apenas si existía algo más de libertad e iniciativa individual, si es que había alguna, que en el campo. Los representantes de los gremios de artesanos reemplazaron a los de los mercaderes en los organismos gubernativos de la ciudad. Estos reforzaron las normas artesanales, implantaron barreras aduaneras contra otras ciudades y distritos rurales, y controlaron una multitud de cuestiones relativas a los intereses de sus conciudadanos. Esporádicamente, como en el caso de los señoríos, el rey interponía su autoridad en sus asuntos, pero en lo principal, el dominio de la vida económica de las ciudades era local. Crecimiento del nacionalismo. A la inversa, para subordinar al localismo estaba el nacionalismo, o punto de vista nacional. En un cierto momento de la Edad Media, aunque es imposible fijar con precisión su fecha, se advirtió que las disposiciones puramente locales resultaban ya inadecuadas, y entonces se iniciaron políticas que rebasaron los límites locales. A partir de una época relativamente temprana, los reyes que aspiraban a dominar a los señores feudales advirtieron que ciertos aspectos del comercio exterior, la industria y la agricultura tenían importancia nacional. Por este motivo, el rey comenzó, cada vez con mayor frecuencia, a recibir derechos en las fronteras, a intervenir en las negociaciones comerciales con los países extranjeros, a otorgar privilegios a ciudades y compañías mercantiles y a tomar determinaciones exclusivas acerca de la moneda. El crecimiento del nacionalismo, si bien era gradual e irregular, fue adquiriendo mayor importancia con el transcurso de las generaciones, hasta que, al fin, el localismo cedió ante el victorioso surgimiento de la economía nacional. Las nuevas condiciones económicas y políticas produjeron el Estado nacionalista, hicieron posible la teorización económica en escala nacional y desembocaron en la era del mercantilismo. Sin que nos importe por ahora lo que el mercantilismo haya o no sido, podemos afirmar con plena seguridad que jamás fue un sistema, nunca fue la creación artificial de un individuo cualquiera o un grupo de individuos, jamás fue una meta por sí mismo. Podemos considerarlo con más precisión como el inspirador de la política económica de los gobernantes europeos desde el siglo XIII al XVIII y aún hasta el XIX en ciertas partes del continente, más los puntos de vista de los escritores que explicaron o defendieron esa política. En un cierto sentido, el mercantilismo no ha muerto nunca en la realidad. Su duplicado moderno apareció durante la Primera Guerra Mundial en los desesperados esfuerzos hechos por todos los países beligerantes para movilizar en apoyo del programa militar la mayor o la totalidad de los recursos económicos y humanos de que disponían. El único medio eficaz, al parecer, que podía utilizarse para conseguir este objetivo, monarcas y naciones agotan sus energías en hacer al país tan fuerte como fuera posible. Para apoyar esta política era absolutamente necesarias armas y navíos poderosos, una administración centralizada, una población más y más numerosa, y la prosperidad material. Los metales del Nuevo Mundo. Mientras tanto, los metales preciosos habían adquirido una importancia asombrosa con motivo del desarrollo de la industria y el comercio. La introducción del sistema de salarios y la rápida afluencia de oro y plata procedentes de América. No sin razón la fuerza nacional se medía por la proporción de metales preciosos en la riqueza de un país.
El dinero tenía una importancia de que no había disfrutado antes y que normalmente no posee en la actualidad. No existían de hecho las instituciones de crédito, y los valores industriales se hallaban en su infancia. Además, el dinero, como todavía ocurre, era la forma de riqueza más fácilmente cambiable, y su fácil circulación tenía una enorme importancia como estímulo de la actividad económica. Los mercantilistas no llegaron al extremo de confundir el dinero con las riquezas, como algunas veces se les ha achacado en críticas poco cuidadosas, en especial por Adam Smith, en su memorable acusación de lo que llamó sistema mercantil en la riqueza de las naciones. Por el contrario, los mercantilistas atribuyeron importancia principal a los metales preciosos, principalmente porque parecían ser, y de hecho lo eran, las formas más aceptables de riqueza que entonces existían. En una época en que el numerario afluía a Europa en inmensas cantidades y en que España, el recipiente de una gran parte de esta afluencia, ocupaba una posición dominante en los negocios mundiales, era razonable creer que la grandeza nacional era sinónimo del dominio sobre los tesoros y metales preciosos. Para la mayoría de los países de Europa, desprovistos de minas de oro y de plata, la única salvación económica posible era acumular por medio de una ordenación acumulada de su comercio exterior. En las postrimerías de la época medieval, los señores feudales se esforzaron por atraer a su jurisdicción los metales preciosos, manipulando el comercio en tal forma que se les permitiese controlar cada transacción particular. Aparecieron los defensores de la teoría de la balanza comercial, a los que se dio el nombre de metalistas o bullionistas. Desde hacía tiempo, muchos pensadores se percataron de la utilidad de tales medidas. Por lo tanto, cada país trataba de vender a los otros una cantidad total de productos de mayor valor monetario que el de sus compras. Al aceptar que las exportaciones significaban salida y las importaciones entrada de dinero al país, se buscaba febrilmente una balanza de comercio favorable por medio de un exceso de las exportaciones sobre las importaciones. Se pensó que el saldo deudor había que pagarlo en dinero al país exportador. De hecho, el término mercantilismo se derivó de esta interpretación de las supuestas ventas derivadas del cambio de mercancías. Intromisión en el comercio exterior. Con el fin de conseguir una balanza de comercio favorable, los soberanos acudieron a una gran variedad de artificios. Se aplican derechos de importación, prohibitivos, con el fin de restringir la entrada de productos, con excepción de materias primas necesarias para las industrias nacionales. Se impusieron derechos de exportación para desalentar las exportaciones de materias primas para la manufactura. Para estimular el comercio de exportación en general, se otorgaron subvenciones a ciertas industrias que producían artículos para la exportación. Se implantaron varias exenciones de impuestos, se anularon las trabas opuestas al libre movimiento de comercio exterior por medio de la abolición o mitigación de los portazgos o actrois, esto es, derechos que las villas estaban autorizadas a cobrar en Francia por las mercancías que entraban a ellas provenientes de otras. Y otros similares. Se concedieron patentes de monopolio a los propietarios de nuevos procedimientos de manufactura. Se impulsó la inmigración de trabajadores extranjeros calificados. Se dieron subsidios a la navegación y construcción de navíos. Se crearon compañías comerciales a las que se concedían privilegios exclusivos. Se fomentó la colonización. Se fijaron precios, salarios y condiciones de trabajo. Se favoreció el aumento de la población. En resumen, se pusieron en práctica un número casi ilimitado de ardides y procedimientos. Toda la maquinaria de la nación se ordenó para dar apoyo a un programa que parecía de una lógica admirable.
El Estado se convirtió no solo en la unidad política natural, sino también en la unidad económica natural. Hasta entonces nunca se había glorificado tanto a la habilidad de estadista como fuente principal de la prosperidad económica. Nuevos ideales de los negocios. Tampoco el comercio había sido antes elevado a tan excelsa altura en la jerarquía de las ocupaciones. Para ser más exactos, diremos que no todo el comercio, sino aquel que traía de fuera la riqueza a un país. La importancia inmemorial de los intereses agrícolas llegó a su fin por aquel tiempo, y la clase mercantil se vio con asombro exaltada sobre todas las otras en la estimación popular y real. Inmediatamente después de los comerciantes que estaban los fabricantes de productos de los que la exportación excedía a la importación. Más abajo de la escala se hallaba el agricultor, cuya principal importancia se debía a la que alimentaba a la población, y en ciertas circunstancias, como por ejemplo, gracias al cultivo intensivo, evitaba la importación de alimentos. Finalmente estaban los tenderos, criados hombres de ciencia, profesionistas, la clase media y otros que, según afirmaban, simplemente transferían riqueza en el interior, y a los cuales se negaba que su actividad fuese productiva. Colbert, según parece, la política restrictiva del mercantilismo se llevó a la práctica en Francia en forma extrema con Juan Colbert, 1619 a 1683, y de aquí el nombre de colbertismo. El más capaz de los ministros de Hacienda de Luis XIV merece el reconocimiento de haber proclamado que sus medidas eran sólo provisionales. La lista completa de los mercantilistas prácticos incluye virtualmente a todos los monarcas de Europa occidental desde el año 1500, poco más o menos hasta el final del siglo XVIII. En algunos países la lista comprende gobernantes de los siglos XIV y XIX. A estos hay que añadir un verdadero ejército de administradores, a muchos de los cuales la historia les ha dignificado con el rango de estadistas, y con frecuencia eran los principales ejecutores de la política mercantilista. Entre estos gobernantes y estadistas, además de Colbert, deben mencionarse con mayor o menor arbitrariedad a Carlos I y Felipe II de España, Enrique IV y el duque de Sully de Francia, Enrique VIII, la reina Isabel, Cromwell y Walpole de Inglaterra, Federico Guillermo, el Gran Elector y Federico el Grande de Prusia, Gustavo Adolfo de Suecia y Pedro de Gante, así como Catalina la Grande de Rusia. Los hombres de negocios como teóricos. La literatura del mercantilismo, tan abundante que nunca ha sido estudiada y apreciada en forma exhaustiva, véase E. A. S. Johnson, Predecessors of Adam Smith, capítulo 1. Tiene una característica de máxima importancia para el estudioso investigador del desenvolvimiento de la economía. Si bien es cierto que desde los albores de la historia hasta el comienzo de la época mercantilista, la especulación económica se consideraba como una contribución de filósofos, legisladores y miembros del clero, principalmente con los escritos de quienes trataron de defender o explicar la política mercantilista, puede trazarse una nueva corriente. Más concretamente, esta nueva corriente del pensamiento se produjo sobre todo con la aportación de los negociantes. La cristalización de la idea de economía nacional se realizó por los negociantes más que por los filósofos, sacerdotes y aún funcionarios. No podemos negar que entre los pensadores de este periodo hay nombres de muchos filósofos, legisladores y científicos eminentes. Pero la masa de las publicaciones está formada por las observaciones y pensamientos de un tipo de escritor casi por entero extraño a todos los teorizantes anteriores
de los fenómenos económicos. Comerciantes, negociantes, hombres prácticos, como quiera que se les llame, vertieron un torrente de literatura económica, fragmentaria y sin sistema, en general que intentaba interpretar con claridad los hechos de la vida económica contemporánea y propagaba la creencia firme en la eficacia del gobierno para lograr todos los fines apetecidos por medio de la legislación. Hay que advertir que con la posible excepción de los volúmenes de los escritores de tiempos posteriores, no apareció ninguna exposición de la economía como un todo, pero puede citarse en incontables ejemplos de defensas aisladas. Por ejemplo, con demasiada frecuencia los emprendedores capitalistas trataban de encubrir su finalidad de obtener beneficios en sus negocios, con una declaración pública de las ventajas nacionales que se conseguirían mediante la concesión de algún privilegio mercantil o elevando los derechos para ciertas importaciones, o manteniendo tipos de salarios reducidos, y así por el estilo. Sin embargo, en general se manifestaron nuevas directrices intelectuales. Los hombres se interesaron en problemas particulares. Predominó el pensamiento realista. Aunque la economía moderna no era todavía una disciplina distinta e independiente, puede decirse con verdad que data de los siglos XVI y XVII. Los escritos de dos hombres a los que por lo común no se les considera como mercantilistas tienen una gran importancia, aunque indirecta. Maquiavelo, 1469 a 1527. Ese agudo observador político destacó en su Príncipe los métodos prácticos que debía seguir un monarca para crear un Estado fuerte. Juan Bodino, 1520 a 1596, en sus 6 libros de la República, proclamó la doctrina de que un gobierno absoluto está necesariamente mejor adaptado para proporcionar seguridad y bienestar a su pueblo. Una investigación detallada de la literatura mercantilista revelaría muchos miles de publicaciones dadas a la estampa, en su mayor parte por exigencias especiales, pero sin conformarse en modo alguno a algún tipo establecido, y que reflejan sólo imperfectamente la miríada de aspectos teóricos del tema. Estas obras deben considerarse más bien, hablando en términos generales, como consejos a los gobernantes y administradores de la época, consejos que a veces contenían ideas en completo en desacuerdo con los dogmas generales del mercantilismo. Primeros panfletistas. Es probable que quien primero se acercó a una expresión sistemática de la filosofía mercantilista fue Antonio Serra, el más notable de los escritores italianos sobre mercantilismo, en un tratado publicado en 1613, con el título de Breve Tratado sobre las causas que pueden hacer que el oro y la plata abunden en los reinos en que no hay minas. Otros mercantilistas italianos de mayor o menor fama fueron Davanzati, Scarafli, Montanari, Belloni y especialmente Antonio Genovesi, 1765, a quien se tiene por el primer europeo que desempeñó una cátedra universitaria de economía. En Francia merecen mencionarse 3 escritores. Bodino, al que ya hemos referido en relación con otro asunto, y autor de sólidas obras sobre dinero y hacienda pública. Antonio de Montaigne, cuyo tratado sobre economía política, 1615, se considera que contiene el uso moderno más primitivo de la frase economía política. Y Francisco de Forbonnais, en Principios y Observaciones Económicos, 1767. El más destacado de los mercantilistas ingleses fue Thomas Moon, 1571 a 1641,
comerciante afortunado y director durante muchos años de la Compañía de las Indias Orientales. Un trabajo de poca importancia. A Discourse of Trade from England into the East Indies, 1621. Fue seguido mucho más tarde por la publicación póstuma, en 1664, del England's Treasure by Foreign Trade, o The Balance of Our Foreign Trade is the Role of Our Treasure, la más notable de todas las exposiciones de los principios mercantilistas. Antes de Moon, y en ciertos aspectos con un carácter más metalista que mercantilista, hubo investigaciones polémicas dirigidas por John Hales, Thomas Miller, Gerard de Milnes, Edward Misnell, John Wheeler, Sir Walter Raleigh y Sir Dudley Digges. Contemporáneos o muy cercanos a Moon fueron Sir Ralph Madison, Thomas Manley, John Parker, of a Free Trade, 1648. Samuel Fortree, England's Interest and Improvement, 1663. Lewis Roberts, Gregory King, Sir Thomas Culpeper, Sir William Temple, Roger Koch, A Discourse on Trade, 1670. John Pollenfex, Hugh Chamberlain, Charles Davent, Essay on the Probable Means of Making a People Gainers in the Balance of Trade, 1699. Nehemiah Grew, Charles King y Joshua Gee, Trade and Navigation of Great Britain, 1729. Aunque a veces se ha clasificado a Petty Shield, North Bourbon y Asgill entre los mercantilistas, sus puntos de vista, por el contrario, eran más adversos que favorables al mercantilismo. Algunos prominentes filósofos ingleses de esa época, como por ejemplo Thomas Hobbes, 1588 a 1679, puede considerarse al menos como semi-mercantilista, y a John Locke, 1632 a 1704. Quizás deba considerársele como un defensor de los dogmas principales del punto de vista mercantilista. El más capaz de todos los escritores mercantilistas ingleses del siglo XVIII fue Sir James Stewart, reconocido ahora como el último de los mercantilistas, y probablemente el primer inglés que empleó la expresión economía política. Su pretenciosa obra en 2 gruesos volúmenes, An Inquiry into the Principles of Political Economy, 1767, representa el estudio más sistemático sobre esta materia realizado en Gran Bretaña hasta la publicación de The Wealth of Nations de Adam Smith en 1776. El libro primero se titula Población, el libro segundo Comercio e Industria, el libro tercero Dinero y Moneda, el libro cuarto Créditos y Deudas, y el libro quinto Impuestos. Por desgracia, su estilo poco atrayente y su falta de vigor científico hacen que este libro tenga hoy en día un simple interés histórico, ya que sus comentarios sobre las condiciones económicas precedieron independientemente a la obra maestra de Adam Smith. Cameralismo.
Las peculiares circunstancias reinantes en los estados alemanes y en Austria dieron origen a una forma de mercantilismo conocido con el nombre de cameralismo, principalmente a causa de sus particularidades geográficas. La atención de esa parte de Europa se concentró más bien en los problemas económicos y políticos nacionales y no en los relacionados con el comercio exterior, como ocurrió en otras partes. No se trata sólo de los factores físicos, sino de la preparación y educación del pueblo. Estos estados, que hasta la paz de Westfalia en 1648 estuvieron invadidos por extranjeros y padecían continuas disensiones y guerras intestinas, tenían que luchar arduamente para preservar su existencia nacional. En consecuencia, el cameralismo comprendía los esfuerzos sistemáticos realizados por el príncipe para someter todo a su dominio, para la lucha o vida o muerte, y para mantener y consolidar su seguridad en mezcla con las ideas propias de la economía política defendidas por estadistas y consejeros, profesores de derecho y otros. A diferencia de los escritores italianos, franceses e ingleses, que en su mayor parte fueron panfletistas, los cameralistas escribieron volúmenes de buen tamaño en los que se trataban los temas de la industria nacional, la agricultura, la población y las medidas fiscales, en una escala más importante que la normal. Los escritores cameralistas típicos fueron Obrecht, Bornist, Seckendorf, Becher, Hornig, U. Hornig, Schroeder, Coring, Darius y Johann Heinrich Josti, autor de un tratado sistemático sobre todas las ciencias económicas y camerales, 1775, primera obra sistemática alemana sobre economía política. Teóricos antiguos y medievales. Como ya se ha dicho, el pensamiento económico de cualquier época puede explicarse generalmente en términos de su vida económica. Por eso en la antigüedad la relativa escasez de fenómenos económicos influyó en cierta forma en el lento desenvolvimiento y la exigüedad de la especulación económica durante incontables siglos. Por ejemplo, no obstante que la importancia del consumo se destacó, de vez en cuando no se formuló ninguna teoría acerca de él. En el reino de la producción, la atención se fijó casi exclusivamente en dos factores: recursos naturales y trabajo, porque el capital todavía no se había diferenciado de la riqueza, y el emprendedor era en general el terrateniente. El tema del cambio se descuidó todavía más a causa del menosprecio que se hacía del comercio. Al aparecer en el curso del tiempo una economía monetaria, se pensó algo en la teoría y funciones del dinero, y desde épocas muy primitivas se señaló en ocasiones la distinción entre valor de cambio y valor de uso, o utilidad. No surgieron teorías de la distribución aparte de la idea de que el interés por el uso del dinero era una exacción injustificable. Los conceptos de renta, salario y beneficios brillaron por su ausencia, ya que el terrateniente controlaba la producción y no existía una clase asalariada. Sin embargo, abundaron los proyectos socialistas y comunistas, y en consonancia con ello, las reformas económicas y sociales fueron el tema favorito de muchos escritores. La hacienda política se estudió algo en relación con los ingresos de las propiedades del Estado. Se prestó muy poca atención a los gastos y créditos públicos y a los impuestos. El pensamiento económico medieval se constriñó también a cauces relativamente estrechos, desviándose del problema de la producción, que había sido antes el central, hacia el cambio. La teoría económica se interesó principalmente en el problema de la justeza del precio y de la percepción de intereses. Al final de este periodo, cuando el rápido desarrollo de la industria y el comercio impuso una nueva economía a un mundo que en cierta forma no se lo esperaba, y cuando el surgimiento de las monarquías hizo imperativo un gran aumento en los ingresos públicos, la atención se fue enfocando cada vez más hacia los temas del dinero y la hacienda pública.
el ego como teórico de la economía. Por contraste, los escritos de los mercantilistas representan inevitablemente una ruptura muy apreciable con el pasado. Los economistas ya no eran principalmente filósofos como en la antigüedad, o teólogos como durante la Edad Media, sino especialistas legos. La economía se secularizó. La riqueza artificial predominó sobre la natural. Se defendió al máximo el bienestar material de las naciones, excluyendo virtualmente toda otra cuestión. La aparición de nuevos fenómenos económicos ensanchó el horizonte de la especulación económica. Los problemas de la producción y el cambio continuaron absorbiendo el mayor interés, pero tratados ahora desde el punto de vista de la relación de la riqueza privada con la pública. Se hizo más usual el término economía política para designar el arte gracias al cual un pueblo podía hacerse rico y poderoso con el crecimiento nacional. Ampliación de los campos de la teoría. Se estudió la tierra como factor de la producción desde el punto de vista de la conservación y mejor utilización posible de los recursos naturales. Se apreció debidamente el trabajo cuando los pensadores propusieron medios y métodos de añadir al acervo total de la nación la fuerza de trabajo. Ciertamente, los programas de muchos de los mercantilistas culminaron en el problema de la población. Para el progreso de la nación, se sugirió eliminar la ociosidad, reducir a un mínimo las gentes empleadas en ocupaciones perjudiciales, por ejemplo, prestamistas, abogados y taberneros. Entre los remedios sugeridos figuraba con frecuencia la conservación de la vida y la salud y el estímulo de los matrimonios prematuros. Entonces, igual que ahora, se propuso a veces imponer fuertes impuestos a los solteros y dotar a las solteronas pobres. El aumento sin precedente del capital encauzó el interés de los escritores hacia temas tan diversos como la construcción de canales y mejoramiento de carreteras, al aumento y mejoramiento de la ganadería, al alentamiento de la industria pesquera y al subsidio a ciertas manufacturas. Durante esta época nada es más significativo que el predominio en el mundo económico de las empresas mercantiles y de negocios y la decadencia en importancia del clero y la nobleza terrateniente. Se deba ello o no a la política deliberada del monarca, y con frecuencia así fue, no cabe duda que hubo un notable aumento en el número, poder y riqueza de los propietarios capitalistas. Los negociantes alcanzaron una importancia jamás lograda antes y que ha perdurado desde entonces en mayor o menor grado en los países capitalistas. Con objeto de poder reducir las importaciones de productos extranjeros y obtener así un exceso mayor en las exportaciones, se requirió a menudo a los consumidores para que vivieran frugalmente y evitasen todo desperdicio. El fomento del comercio exterior, la contribución de los mercantilistas al tema del intercambio, fue tan copiosa que excede en amplitud a todos los estudios anteriores. La recomendación de artificios comerciales para facilitar lo más posible el comercio recorre en toda la gama, desde hacer hincapié en el uso liberal de las letras de cambio, el establecimiento de bancos, incluso bancos agrícolas, de depósito y circulación, acuñación de moneda, inflación de la circulación monetaria, limitaciones sobre la exportación e importación, y la concesión de privilegios para fomentar una política colonial, tales como limitar la actividad de las colonias a la producción de materias primas, que se transformarían en productos acabados en la madre patria para su venta en las colonias. El tema importante pero difícil del valor fue tratado al parecer por filósofos y juristas más que por la generalidad de los escritores de esta época. En general, no surgió ninguna idea original. Algunos sostuvieron temas subjetivos, otros destacaron el costo de producción y el valor normal se distinguió del valor del mercado. Es bastante interesante advertir que
Las sugestiones hechas por los mercantilistas constituyeron la base de las teorías del valor que más tarde había de enunciar Adam Smith en La riqueza de las naciones. También vieron la luz en esa época algunas ideas sin desarrollar e ingenuas respecto de la renta y los beneficios que no merecen mayor comentario. El capital industrial evidentemente no alcanzó en esta época la importancia suficiente para dar relieve a los problemas de la distribución. Sin embargo, se creía que los salarios bajos significaban costos reducidos. La teoría de los salarios predominante, reforzada por el supuesto frecuente de que la clase trabajadora era incapaz por naturaleza, afirmaba en consecuencia que era deseable para las masas de trabajadores una condición próxima a la pobreza. Los salarios altos, se insistía, no era sólo que mermarían el estímulo a la laboriosidad, sino que aumentarían de modo considerable los costos de los empleados, crearían hábitos disolutos entre ellos y haría imposible la competencia con otros países. Respecto del interés en general, se admitió lo incuestionable de su legitimidad. Pero apenas si se percibió la relación fundamental entre el interés y la productividad del capital. Algunos expresaron la esperanza de que los tipos de interés podrían reducirse y mantenerse bajo permanentemente por la acción del Estado. En cuanto a la hacienda pública, el tema que se trató con mayor extensión fue el de los impuestos. Los más favorables eran los que se fijaban de acuerdo con los gastos a realizar o con los beneficios recibidos de las propiedades territoriales, completamente al revés de lo que propugna la doctrina moderna, que tiende a un principio impositivo que tenga en cuenta la capacidad de pago. Recapitulación. Una valoración justa de la política mercantilista, sobre todo en función de su trasfondo histórico, puesto que el mercantilismo fue un producto natural de su época, conduce a conclusiones que difieren en ciertos aspectos del juicio que hasta hace relativamente poco se tenía formado. Por ejemplo, ahora se sabe que la teoría de la balanza comercial favorable solo era un aspecto de una política de reglamentación nacional más amplia. Además, una balanza favorable que caracterizaba la época mercantilista tenía mucho mayor importancia, entonces que en la actualidad, a causa de que la balanza invisible de comercio, en forma de pagos de fletes, seguros y otros, era relativamente insignificante. Y esta teoría solo hay que considerarla como un expediente temporal justificable, atendida a la necesidad que sentía el monarca de grandes cantidades de dinero y de la escasez de minas de oro y plata en la mayor parte de Europa. No obstante, fue un error estimar que esta política nacional era adecuada para todos los tiempos. En otras palabras, se confundió el exceso de las exportaciones sobre las importaciones con el exceso permanente de la producción sobre el consumo. Por añadidura, un programa de restricción del comercio exterior y la protección nacional del comercio y los recursos interiores dio por resultado muy probablemente un incremento de la libertad económica. Al implantarse barreras aduanales entre las naciones, se derribaron las del comercio interior. Cuanto más se extendía la organización territorial de la vida económica, menos podía hacer valer sus derechos la estrecha exclusividad de las ciudades, y más extensas eran las zonas en que el comercio no tenía restricciones establecidas por los gobernantes en los territorios de su jurisdicción. Al disminuir el número de unidades estatales con crecimiento de la monarquía, naturalmente se amplió la proporción del comercio interior respecto del exterior. Al liberar a la industria y el comercio interior de las reglamentaciones locales, y a pesar de las cargas impuestas por los patrones, trabajadores y consumidores, en su esfuerzo para hacer a la nación autárquica, en una época en la que la guerra era la situación normal, el mercantilismo puede reclamar con justicia el mérito de haber dado a Europa una libertad industrial como nunca la había disfrutado antes. Por otra parte, la política mercantilista abrigaba en sí misma las semillas de su parcial destrucción.
Al acentuar la expansión económica nacional, el mercantilismo marcó un progreso memorable sobre la economía local del sistema medieval. Pero las condiciones que dieron origen a esa política experimentaron, en cierto momento, un cambio considerable. Y la interferencia estatal, que por mucho tiempo fue un acicate para la industria, degeneró en un pesado lastre liado a su cuello. El mercantilismo comenzó a desintegrarse porque los negociantes descubrieron por fin que las regulaciones estatales les impedían a menudo colocar su capital y dedicar su tiempo en forma más provechosa. Cuando el deseo de obtener beneficios privados se opuso a los esfuerzos bien intencionados de los legisladores, se hizo inevitable un cambio de hábitos, y la política mercantilista resultó anacrónica. Los mercantilistas erraron además al no captar la idea de que el comercio puede ser ventajoso para ambas partes. Tal como ellos lo entendían, lo que un país ganaba con el comercio necesariamente lo perdía el otro. Idea que desde hace tiempo ha entrado en el limbo de las teorías económicas sin crédito. Y finalmente, su teoría parecía conducir a la deducción de que la producción es superior al consumo, que el hombre existe para la riqueza y no la riqueza para el hombre. Si esta interpretación es correcta, recordemos que muchos hombres de hoy día, son todavía partidarios de esta idea, sin tener en apoyo de sus conclusiones las mismas razones que existían en el apogeo del mercantilismo durante los siglos XVI, XVII y XVIII.